Buenos días, chicos. Vamos a dar una explicación breve de lo que es el método científico. Básicamente, como introducción, el método científico es una forma de trabajo ordenada que nos ayuda a explicar un fenómeno que se esté estudiando o cualquier otro tipo de caso que se esté estudiando. Si queremos hacer una investigación que nos lleve a descifrar alguna especie de acertijo que estemos tratando de resolver, por así decirlo, ¿sí? Nosotros vamos a basarnos en el autor Óscar Ocampo Cervantes. Hay varios autores y ¿por qué tengo que mencionarlo? Porque el método científico ha sido descrito por muchas personas a lo largo de la historia desde que fue definido, ¿sí? Y dependiendo del autor, puede ser que unos tengan más o menos pasos. Eso no quiere decir que sean métodos científicos erróneos o que tenga que haber un autor que sea el autor definitivo del método científico. No. Esto solo quiere decir que hay unos autores que tienen los pasos divididos en piezas más pequeñas para hacer un poco más especializada su metodología, y hay otros que tienden a cambiar a lo mejor el orden de uno o dos pasos del método científico, ¿sí? Vamos adelante con ello, pues. Primero que nada, vamos a tener un pequeño ejemplo de un caso de vida real sobre una aplicación del método científico para explicar un fenómeno, como les acabo de decir, ¿sí? Entonces, para resolver este caso, vamos a tener que pensar como científicos basándonos en las vivencias de una científica que sí trabajó en dicho caso. El caso se llama Sálvese quien pueda, ¿sí? Y trata de un caso ocurrido en un pequeño pueblo en Oaxaca, ¿sí? Donde había varios campos de cultivo, ¿sí? Había muchos campos de cultivo. El problema es que apareció una plaga y atacó la gran mayoría de esos campos de cultivo. Solamente quedó una parcela sin ser atacada por la plaga en cuestión. Entonces eso levantó muchas especulaciones, levantó muchas dudas entre los pobladores de dicho pueblo y también entre los agricultores que trabajaban en las parcelas circundantes a la parcela que no fue afectada, ¿sí? Entonces, lo que pasó fue que les decía yo, esto levantó demasiadas dudas en los agricultores y las personas del pueblo. Entonces lo que hicieron fue recurrir a una persona especializada en investigación de agricultura, una ingeniero agrónomo, ¿sí? La ingeniero agrónomo contactada fue la ingeniero Rosa, ¿sí? O la ingeniera Rosa, ¿sí? Ella lo que hizo, bueno, le explican el tema en cuestión, el fenómeno es ¿por qué hay una parcela que no fue atacada por la plaga? La parcela es igual a las demás, está cultivando la misma especie vegetal, está ubicada incluso dentro de los terrenos que fueron afectados por la plaga, pero ese terreno en específico no fue atacado por la plaga. Entonces se acude a Rosa y Rosa lo primero que hace es buscar al dueño de la parcela, el señor Don Carlos. Ujú. Entonces, ella lo que hace es que le explique, así directamente, explíqueme qué hizo para poder salvar su parcela, su cultivo, del ataque de la plaga, ¿sí? Y el señor, de forma muy amable, le contestó lo que hizo, aunque fue un poquito extraño lo que le platicó. Él le dijo lo siguiente: mire, señorita, lo que se debe hacer es tomar a varios insectos y encerrarlos en una bolsa. Los debe de regañar y decirles que lo que están haciendo está mal, que se vayan a otro lugar. Después los va a dejar serenando durante toda la noche y en una cubeta pone agua también a serenar. Por la mañana zarandea a los insectos para despertarlos y los ahoga en el agua. Y esa agüita la debe llevar a la parcela y rociar las plantas con ella y todos los insectos se irán solitos. Es decir, el señor Don Carlos le dice a Rosa que atrape insectos, los encierre en una bolsa y les meta una sacudida para espantarlos, o sea, como regañarlos, ¿sí? Para que tengan una lección de lo que les puede pasar. Y luego, durante el regaño, les dice que lo que están haciendo está mal, como si los insectos pudieran aprender. Sin embargo, eso es algo que hizo el señor Don Carlos y le sirvió. Si yo se los platico a ustedes, lo más seguro es que no crean que regañando el insecto se va a ir. Es como si nosotros en nuestra habitación regañáramos a, no sé, a los mosquitos que pudieran entrar y empezar a picarnos para sacar algo de nuestra sangre y lo regañaran. Lo que estás haciendo está mal. No me dejas dormir o me salen ronchas, entonces vete de aquí. Y el insecto hiciera caso y se fuera. Nos suena bastante ilógico. Pues para Rosa pasó igual. Para ella fue ilógico
que tuviera que regañar a los insectos. Y más aún, si ya los regañé, los voy a matar, pues ¿quién le va a decir a los otros insectos que no vengan? ¿Sí? O sea, porque el señor Don Carlos dice que los ahoga. Entonces Rosa generó otras ideas en su cabecita, basándose en lo que el señor Carlos le acababa de explicar, ¿sí? Y ella generó una idea, ¿sí? Rosa, sorprendida por el ritual que el señor Carlos le explicó, pensó primero, pues esto suena como si fuera magia, pero es de esa magia increíble, ¿eh? No es de esa magia que tú dices, anda, qué chido te truco. No, es una magia que te deja así como que, chidas. Pues cómo le hace, ¿no? Entonces ella sabía que eso era imposible, eso no es posible. Entonces se metió a investigar y ella lo que hizo fue atrapar a los insectos, pero no los regañó. Lo que hizo fue llevarlos al laboratorio e investigar qué es lo que hacía que los insectos dejaran de atacar la parcela, ¿sí? Y ella descubrió, bueno, primero tuvo una idea, una hipótesis. Ella lo que dijo, muy seguramente los insectos emiten una señal de alerta para sus compañeros, para sus iguales, ¿sí? Algo así como está asustada, o sea, los insectos se asustan, sienten una amenaza, liberan una señal química que advierte a los otros insectos de que hay peligro en una región, ¿sí? Algo así como cuando Don Carlos los sacude, los insectos no se espantan o no aprenden, sino que liberan esa señal química que puede ser detectada por otros insectos. Luego el señor Carlos los ahoga, riega el campo con el agua y esa agua contiene la señal química de que hay una amenaza y los insectos se alejan de la amenaza. Es como cuando hay algo que no está muy bien cerca de donde nos encontramos nosotros. Por ejemplo, si hay algún animalito muerto o algo amenazante, nosotros podemos percibir el aroma de lo putrefacto, de lo feo, de lo que huele mal y alejarnos del lugar en lugar de acercarnos al lugar que huele mal. Pasa igual con los insectos. Ellos reciben una señal de alerta y se alejan del lugar, ¿sí? Entonces, Rosa lo que descubre es que los insectos, cuando se someten a una situación de peligro, liberan una sustancia química cuya función era alertar a los otros de su especie. Por lo tanto, cuando se dispersa en el agua en la que los ahogaban, eso hacía que los insectos, en lugar de acercarse a la parcela, huyeran de la parcela, ¿sí? No por el regaño, sino por la señal química que ellos emitían. Lo que acaba de hacer la ingeniera Rosa es usar el método científico para estudiar un fenómeno que estaba ocurriendo en unas parcelas atacadas y otra que no fue atacada por una misma plaga. Entonces, ya con el aprendizaje generado, puede la sociedad aprender a proteger sus campos de cultivo de posibles siguientes ataques, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora sí lo que es el método científico. El método científico es aquí está, el método científico es una forma de trabajo ordenada y sistemática, es decir, debe de seguir un proceso repetible que nos permita comprender puntualmente qué es lo que sucede cuando se estudia un fenómeno o problema. Cuando decimos proceso repetible, quiere decir que siempre vamos a obtener el mismo resultado. Imagínense que Rosa sacudiera los insectos para que emitieran su señal de alerta y cuando aplicara el líquido que contiene la señal de alerta, los insectos ya no se espantan. Entonces, posiblemente si yo tengo un resultado diferente voy a pensar, ok, entonces esto no es lo que los espantaba en realidad. O los espantó una vez y luego no, y luego sí, y luego no. Ese resultado no me es funcional. Yo necesito un resultado que siempre sea repetible. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Yo aviento una manzana hacia arriba y la manzana va a caer. Y luego voy a otro lugar, aviento una manzana hacia arriba y la manzana va a caer. Yo estoy teniendo un resultado repetible. Imagínense que un día avienten la manzana hacia arriba y no cayera. Siguiera subiendo y subiendo y subiendo. Eso vendría a derribar lo que es la ley de la gravedad, la teoría gravitatoria y muchas cosas que se generaron en torno al fenómeno gravitatorio. Entonces, nosotros para poder determinar que nuestra observación es correcta debe de ser siempre repetible, ¿sí? Ahora, el método científico se debe trabajar de forma metódica para ajustarse a un sistema determinado que tenga flexibilidad sin sacrificar el rigor científico. Es decir, a lo mejor yo puedo hacer cambios en mi investigación. A lo mejor Rosa puede ver que no tenía resultado lo que hacía ella asustando a los insectos de una forma y dice, ok, esto no los estresa y no emiten la señal química, ahora los voy a estresar con otro insecto. O ahora los voy a estresar con hambre, no les voy a dar de comer durante 30 días a ver qué pasa. O ahora los voy a estresar con calor. Entonces puedes buscar formas en que tu experimento tenga flexibilidad, pero no se sacrifique el rigor científico, es decir, que siga siendo confiable, ¿sí?
Entonces, el método científico, una forma de trabajo ordenada y sistemática para obtener siempre el mismo resultado, pero que posea cierta flexibilidad, ¿sí? No tiene que ser siempre siguiendo la misma pauta. A veces podemos ir cambiando el método, pero para llegar al mismo fin, aunque hay ocasiones en que vemos que nuestra idea es incorrecta y cambiamos la idea, ¿sí? O sea, hay veces que el cambio es muy grande, ¿sí? Ahora, el método científico, como dice, es una forma de trabajo sistemática, debe tener un orden, es decir, siempre hay un proceso repetible para la experimentación, es decir, tiene pasos a seguir, ¿sí? Y esta es la principal diferencia que hay entre autores que hablan del método científico. Algunos autores ponen muchos pasos, otros autores ponen pocos pasos. Por ejemplo, el autor que nosotros vamos a estar revisando es el autor Óscar Ocampo Cervantes, como ya habíamos dicho, y él sugiere 6 pasos para el método científico. Primer paso, la identificación de problemas y formulación de preguntas de carácter científico, ¿sí? Para el caso propio de Sálvese quien pueda, de este ejemplo que se dio, lo que se llamaría identificación de problemas sería, ok, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Se hace, bueno, aquí es un sinónimo de observación. Vamos a observar lo que está pasando, identificamos el problema. Los campos de cultivo están siendo atacados, pero no todos. Hay un campo que no está siendo atacado. Entonces ya tenemos una observación. Puedo ver que unos son atacados y otros no son atacados. Luego formulo preguntas. ¿Por qué la parcela de Don Carlos no fue atacada? ¿Sí? Yo ya estoy teniendo mi observación, que es la identificación de problemas, y la formulación de preguntas de carácter científico. ¿Sí? Luego puedo tener yo la generación de una idea. A eso lo vamos a llamar planteamiento de la hipótesis. Entonces, vamos a ver estos pasos un poco más a fondo. Empezamos. Primer paso, identificación. Bueno, vamos rápido. Identificación de problemas, generación de hipótesis, obtención de información, experimentación, contraste de resultados y por último la comunicación de las conclusiones obtenidas. Primer paso es la identificación de los problemas y la formulación de preguntas de carácter científico, ¿sí? Esa es nuestra observación. Entonces, es el primer paso para analizar un problema, ¿sí? Tenemos que reconocerlo y hacernos preguntas que nos ayuden a resolver el problema. De esas preguntas surge la hipótesis, ¿sí? Entonces, nuestro segundo paso es el planteamiento de la hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Una idea. Para el caso propio del ejemplo de Rosa, Rosa tuvo una idea, ¿ok? Yo no creo que la teoría de Don Carlos sea cierta, que por regañar a los insectos se van. Yo creo que ellos producen una señal química o algún compuesto químico que alerta a sus compañeros. Ya tengo una hipótesis. ¿Qué tengo que hacer ahora? Comprobar que mi hipótesis sea correcta. Aunque también puedo toparme con que mi hipótesis es errónea. Pero mi trabajo es comprobar mi hipótesis, ¿sí?